servicio anterior, que en el día de ayer estaba leyendo un artículo que llegó a mis ojos, por así decirlo, de manera accidental. No era lo que estaba buscando en primer lugar, aparentemente, pero luego cuando leí pensé que había algo que compartir de este artículo. El título del artículo era Nueva Era y el subtítulo era el siguiente: no es si Dios quiere. Dios siempre quiere. El autor pasa a decir que no debemos decir si Dios quiere, porque eso nos pone debajo de otro. Que debemos reconocer el poder que tienen las palabras. Que las palabras vibran en ti, te dan un mensaje que desencadena una emoción, que vibran en otras personas a las que tú enrolas con lo que dices. Que las palabras vibran para el universo y el universo no sabe de bromas o doble sentido. Lo que dices se queda en el espacio y causa un impacto. Yo no podía creer lo que estaba leyendo. Que lo valioso es separarnos de esta idea de que las cosas suceden si Dios quiere, porque no estamos bajo la autoridad de Dios, o como quiera que ustedes quieran llamarle. Porque si Dios es amor y es expansión, no sé qué él quiso decir, no nos pone por debajo de él, sino junto, a su lado, co-creando cada momento de nuestra vida. De manera que, según el autor, tu vida, tú creas las realidades de tu vida conforme a tu voluntad, al grado de fe que tú pongas en tus palabras y a las declaraciones que tú hagas. Inmediatamente asaltó a mi mente que una versión de esa idea de la nueva era infiltró la iglesia de nuestros días, y así tú encuentras personas llamadas cristianas declarando y decretando, y en ocasiones hasta pisando cosas que ellos entienden que se van a convertir en realidades, porque las palabras tienen poder, y se les olvida que la palabra de Dios tiene poder. Las palabras nuestras tienen sonido, y hasta ahí llegan. Es increíble encontrar personas que leen la Biblia y que al mismo tiempo piensan que ellos gobiernan su vida y crean sus realidades conforme a sus deseos y de acuerdo a la voluntad y de acuerdo a la fe que tengan en sus palabras, porque es ahí donde aparentemente ese poder de creación de realidades existe. Y quizás aquellos de nosotros que estamos aquí o que me están oyendo, quizás podemos decir, sí, eso es como una herejía, y lo es, tan antibíblico como cualquier otra cosa. Pero quizás algunos de nosotros que leemos la palabra nos vamos a otro polo y decimos con frecuencia, si Dios quiere, voy a hacer esto si Dios quiere. Sí, claro, si Dios quiere. En otros países usan otra frase que es primero Dios, pero yo creo que no importa en cuál país nosotros estamos, cualquiera de esas frases frecuentemente o más frecuentemente es usada como algo cultural, sin detenernos a pensar el significado teológico y mucho menos en las implicaciones y las aplicaciones que tiene dicha palabra. Las implicaciones y las aplicaciones son inmensas. Y yo creo que lamentablemente, frecuentemente nosotros hablamos de una manera que refleja una teología ortodoxa, pero vivimos de una manera que refleja una teología hereje. Y Santiago tiene algo que decirnos acerca de esta frase en el día de hoy. Por eso yo titulé mi mensaje, si Dios quiere, no es un cliché, es una declaración teológica, porque la frase está en el texto de hoy. Con eso yo quiero invitarte a que podamos leer el capítulo 4 de Santiago, versículo 13 al 17. Si Dios quiere, no es un cliché, es una declaración teológica. Oigan ahora, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos un negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debieran decir, aquí está la frase, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia.
Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Algunos recordarán que la semana anterior nosotros estuvimos hablando de una preocupación que estaba en Santiago con relación a cómo nosotros hablamos de otras personas, y dijimos en esa ocasión que de acuerdo a lo que Santiago tenía que decirnos, lo que tú dices de otro dice mucho acerca de ti. Recordarán algunas de las ilustraciones de ese momento. Santiago entendía que de la abundancia del corazón habla la boca. Y recordamos que Santiago dedica más de la mitad del capítulo 3 a hablar acerca de la lengua o cómo no debiéramos usarla, que Santiago de una manera muy breve, pero de una manera muy empaquetada, nos dice grandes verdades en el versículo 11 y 12 de este capítulo 4 acerca de la forma como nosotros hablamos de otros, y que cuando nosotros hablamos de esa manera de nuestro prójimo, cuando en realidad no debiéramos, nosotros hacemos dos cosas. Nosotros hablamos mal de la ley y nosotros nos volvemos juez sobre la ley. Y algunos también recordarán esa enseñanza, y que lamentablemente con frecuencia nosotros terminamos juzgando lo que no sabemos, juzgando lo que no entendemos y juzgando lo que no debemos. Pero Santiago no ha terminado de decirnos todo lo que él quiere decirnos acerca de nuestra forma de hablar. Y está claro de la manera como él comienza en este texto. Ahora él va a girar en otra dirección, pero todavía enfocado en la manera como hablamos. Escucha lo que Santiago dice: oigan ahora. En inglés la frase es como listen now o listen up. Escúchame, presta atención. Ustedes que dicen, ¿te das cuenta que Santiago está prestando atención a cómo él oye a la gente hablar? Ustedes que dicen. Y Santiago alude a una forma de hablar que él había aparentemente escuchado en sus tiempos, pero que nosotros la escuchamos todo el tiempo en nuestros días, lo cual implica que el corazón del hombre no ha cambiado gran cosa. Y en el texto que leímos yo quisiera ver 4 o 5 enseñanzas que tienen que ver con todo esto que comencé a introducir. Y la primera de ellas, yo quiero que tú prestes atención a aquellos que hablan acerca de planes futuros con toda certidumbre, a pesar de la incertidumbre de sus vidas. Hablan de planes futuros con toda certidumbre, a pesar de la incertidumbre de la vida. Versículos 13 y 14. Oigan ahora, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos un negocio y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Tú prestaste atención a los tiempos verbales del versículo 13? Iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos un negocio, tendremos ganancia. En otras palabras, nosotros vamos a ir, vamos a pasar un tiempo definido y vamos a tener éxito en lo que emprendamos. Y quizás Santiago tenía en mente a personas de negocio de sus días, lo pudiéramos tener hoy, pero honestamente de esa misma forma habla mucha gente hoy en día que no está haciendo negocios necesariamente, pero sí está creando un plan que da como por cierto sin saber lo que el día de mañana va a deparar. Algunos llaman a eso el ser positivo. ¿Quién es el ser positivo, pastor? Otros le llaman a eso el ser optimista, el tener fe, en creer en ti mismo o cualquier otra cosa. Cuando Santiago continúa en su texto y llega al versículo 16, Santiago prefiere llamarle a eso arrogancia. Las personas que hablan de esa manera planifican, sueñan sin que Dios sea parte de su pensamiento. Probablemente sean ateos y quizás son ateos intelectuales. Como no creen en Dios, Dios no es parte de su ecuación nunca. Pero hay otros de nosotros que ponemos a Dios en la ecuación en términos de nuestras palabras, pero no en términos de nuestros hechos. Y así decimos, si Dios quiere. Pero cuando nosotros hacemos planes sin que Dios sea el factor primero y principal de la ecuación, nosotros nos convertimos en ateos prácticos. Planificamos, soñamos sin contar con Dios.
Y cuando vivimos de esa forma, hermanos, entonces nosotros damos la impresión que somos como el capitán de nuestro propio destino, que determinamos nuestros pasos futuros y que en realidad el futuro está en tus manos. Si te esfuerzas, esa es la clave para que te vaya bien, y mientras más temprano lo haces, mayor será el éxito posible que puedas alcanzar. Cuando en realidad la palabra revela de manera recurrente en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, todo lo contrario. Déjame darte una primera enseñanza de uno de esos pasajes. Salmo 37:23, en la primera parte. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre. El Señor ordena tus pasos. Cuando Dios no ordena mis pasos, cuando yo no permito, cuando yo no dejo que Dios ordene mis pasos, yo desorganizo mi vida. Y cuando yo desorganizo mi vida, yo cosecho consecuencias severas y duraderas. Cuando Adán y Eva insistieron en hacer su voluntad en vez de la voluntad de Dios, arruinaron toda la raza humana y toda la creación, porque ya no querían tener sus pasos ordenados por Dios. Cuando David insistió en no prestar atención al consejo de su siervo y continuó y cometió adulterio con Betsabé, arruinó toda su familia y arruinó o debilitó enormemente su reino hasta que terminó dividido después de la muerte de Salomón, su hijo. Cuando Israel caminó conforme a su propia voluntad, la nación fue arruinada y eventualmente llevada al exilio. Tomar las riendas de nuestras vidas en nuestras propias manos tiene un alto costo. Y no solamente es alto el costo, frecuentemente es duradero. Y esto es como nuestra naturaleza opera, hermanos, la tuya y la mía. Nosotros planificamos algo y al planificar nuestros deseos comienzan a levantarse. Y cuando comienzan a levantarse, comienzan a disfrutar de lo planificado antes de que se haga realidad. Y comenzamos a soñar en nuestras mentes con realidades futuras que todavía no están presentes. Y esos sueños comienzan a nutrir mis emociones, sin saber si estos sueños forman parte de la voluntad de Dios o no. Y una vez nuestras emociones han sido nutridas por esos pensamientos y sueños, nuestras emociones rehúsan someterse a la voluntad de Dios, porque las emociones no son racionales, no son pensantes. Y de repente yo me encuentro dominado por mis emociones, cuando en realidad mi mente, que sí puede pensar, que sí puede reflexionar, que sí puede comparar, que sí puede recordar o puede aprender acerca de la voluntad de Dios, mi mente debiera decirle a mi corazón lo que debe hacer. Mientras el corazón me está diciendo lo que quiere hacer, mi mente debe decirle lo que debe hacer. Y de repente entonces, cuando las cosas no ocurren como las deseábamos, nos enojamos, porque rehusamos aceptar que la no ocurrencia de lo deseado es la voluntad de Dios. Decimos si Dios quiere, pero en realidad nuestro enojo revela que no estábamos en búsqueda de la voluntad de Dios, sino detrás de la realización de mi propia voluntad. Y a esto que Santiago se está refiriendo. Gente que planifica, que dice que el año que viene vamos a ir, vamos a pasar un año allá y vamos a hacer negocio y vamos a tener ganancias. ¿Qué sabes tú?, dice Santiago. En segundo lugar, nota cómo Santiago deja ver la insensatez de aquellos que planifican sin contar con lo impredecible que es la vida para nosotros. Planifican de manera necia sin contar lo impredecible que es la vida. Escucha, versículo 14, primera parte. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Ustedes no saben lo que va a pasar. El autor de Proverbios 27:1 dice exactamente la misma cosa. No te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Tú no sabes. Antes de que tus planes se realicen, ¿sabes qué? Quizás pierdas la vida. Antes de que llegues a una ciudad montado en un avión, quizás el avión se caiga y no aterriza. Le comentaba al grupo anterior que todavía recuerdo cómo en el año 83, creo que en el mes de febrero, estaba una gran parte de mi familia reunido. Tenía un hermano piloto, el segundo de los 7, y se despidió de nosotros y dice: nos vemos en 48 horas, y todavía estamos esperando por él.
Tú no sabes. Antes de que tu negocio pueda tener éxito, quizás quiebra. Y si no quiebra económicamente, quizás se quiebra tu salud. Y ni siquiera podría continuar tus negocios. Hermanos, tú no sabes si las cosas serán o no serán hasta que son. Y cuando son o no son, acaba de descubrir la voluntad de Dios. De manera que si estamos buscando la voluntad de Dios, Dios nos va a ofrecer más de una oportunidad para saber cuál es o no es su voluntad. Cuando nosotros pensamos hacia el futuro y no estamos tomando en cuenta la realidad de que Dios controla nuestras vidas, que nuestra vida es impredecible, nosotros no parecemos a este hombre que Cristo, de quien Cristo habló en esta parábola que aparece en Lucas 12, del versículo 16 en adelante. Escucha. Entonces les contó una parábola. La tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, pronombre primera persona, dentro de sí mismo. ¿Qué haré ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas? Entonces dijo, esto haré. ¿Quién? Yo. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. ¿Quién? Yo. Y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, tiene muchos bienes depositados para muchos años, descansa, come, bebe, diviértete. Esa es la vida por debajo del sol. Así luce, así se sueña, así se imagina el hombre su futuro. Versículo 20, la vida por encima del sol, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. El problema del hombre en la parábola, de acuerdo a Cristo, él planificó sin Dios. Él confió en su futuro, pero confió en sus recursos para su futuro. En el interín, en lo que el futuro llega, voy a vivir el presente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a beber, voy a comer y me voy a divertir. Él pensó neciamente. De hecho, eso es como Cristo le llama a este hombre en la parábola. Pero en la palabra de Dios, el necio es alguien que dice en su corazón, Dios no existe. El hombre pensó que iba a vivir largos años y apenas le quedaban pocas horas. Y no solamente eso, se había preocupado por acumular cosas de este lado de la eternidad, por debajo del sol. No tenía nada por encima del sol. Iba a ser quizás rico aquí abajo y cuando llegara allá iba a estar en bancarrota. Y Santiago reflexiona sobre este tipo de personas que piensan de esa manera y les dice, o nos dice en la segunda parte del versículo 14, solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Te levantas en la mañana al lado de una laguna o de un lago o en una montaña y tú ves esa neblina, tú ves como ese vapor que está sobre el agua o que está sobre las montañas y de repente tú ves el sol levantarse, el aire se calienta y así mismo se levanta la neblina y ya no está. Santiago dice, eso es, así de breve es tu vida. No importa si vives 100 años, a la hora de la eternidad no eres más que un vapor, así de impredecible y de pasajera es tu vida. ¿De qué te sirve acumular cosas aquí abajo que no va a poder llevar para allá arriba? Y todavía más, tú no tienes ninguna garantía de que eso va a ocurrir. Estas son las palabras de Cristo. Necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Nota el énfasis que Santiago hace acerca de la voluntad de Dios en todos los lugares o circunstancias, en todas las personas, en todos los tiempos, en todos los casos. Santiago dice en el versículo 15, más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De manera que yo quiero que tú notes ahora, en tercer lugar, el énfasis que Santiago hace acerca de que la voluntad de Dios prima. Esto es lo que debieran decir, pero no es lo que dicen. Si el Señor quiere. ¿Notaste la palabra Señor? Porque si Dios es Señor, lo único que me queda es someterme a su señorío. Entonces, esto es lo que debiera decir. Si Él quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Si el Señor quiere, dice Santiago. Si Dios quiere, decimos nosotros. Primero Dios, dicen en otros países. Hermanos, esa frase es una declaración teológica pesada, con todo el peso de lo que es la persona de Dios. No es un cliché, es una realidad. Y al final yo tengo que recordar que la pregunta no es si voy a hacer o no la voluntad de Dios. La pregunta es cómo la vas a hacer. Lo puedes hacer a lo Jonás, todo el tiempo en contra de la voluntad de Dios, o lo puedes hacer en la manera de Cristo, todo el tiempo sometido a la voluntad del Padre. Escucha al autor de Proverbios en 19:21 en la Nueva Traducción Viviente. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Tú puedes planificar, tú puedes soñar, tú puedes contratar consejeros, tú puedes contratar a personas expertas, haz lo que tú quieras, pero al final el Señor prevalece. Salmo 33:11, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. En otras palabras, lo que es hoy, así ha sido siempre, así será, así ha sido desde la eternidad. Sus designios permanecen, sus ideas, sus planes, sus propósitos están por encima de lo que el hombre pueda planificar. Hermanos, nosotros frecuentemente decimos si Dios quiere. Cuando se nos olvida, el que nos escucha decir nos veo mañana, frecuentemente nos recuerda si Dios quiere. Inmediatamente respondemos sí, claro, si Dios quiere. Pero nosotros no nos hemos detenido a pensar en todas las implicaciones de lo que acabamos de decir. Y es más, es peor, porque nosotros decimos con palabras, decimos con nuestros labios, articulamos una declaración teológica con los labios, pesada, pero demostramos con nuestros hechos que nuestros corazones no querían lo que Dios quiere. ¿Cómo así, pastor? Bueno, gracias por preguntar. Tú planificas un viaje y el viaje no se da y te enojas. ¿Por qué te enojas? Yo pensé que era si Dios quiere. Si el viaje no se dio, Dios no quería. Entonces, ¿qué querías? ¿Lo que Dios quiere o lo que tú quieres? ¿Te das cuenta que decimos una cosa y vimos otra? Si planificas estudiar fuera del país, no consigues una beca, ¿te frustra? ¿Por qué te frustra? Yo pensaba que era si Dios quiere. Si la beca no apareció, acabaste de encontrar la voluntad de Dios. Dale gracias. Tú no sabes de qué Dios te está previniendo. No sabes qué te esperaba. Y Dios dijo, no, así no quiero a mi hijo perdido en ese camino. Aplicas para un trabajo, no lo consigues, se lo dan a otro. A ti te parece injusto y te irrita, te molesta, pasas días así, resentido. Y Dios dice, pero yo creía que era si yo quería. Y ahora que te mostré que no quería, no te gusta lo que no quiero, porque tú lo que quieres es lo que tú quieres. Hermano, el mejor halago que alguien te pueda dar es, ¿sabes qué? Después que te conocí a un hombre libre, a una mujer libre, que no tiene todas estas amarras, porque verdaderamente he aprendido a vivir en la voluntad de Dios. Yo no debo decir con mis labios si Dios quiere, y luego no desear lo que Dios quiere para mí, o rechazar lo que Dios revela es su voluntad para mí. Esas dos cosas no son compatibles. Si Dios quiere y mi enojo, mi resentimiento, mi frustración acerca de lo que yo quería, pedía, buscaba, no son compatibles, no son racionales. Hermanos, si el corazón no desea lo que digo con mis labios, si el corazón no desea lo que yo digo con mis labios, yo soy un hombre de doble ánimo. Y en Santiago 1 nosotros vimos que el hombre de doble ánimo no debe esperar nada de parte de Dios, porque es inestable en todos sus caminos, dice el texto. Cuando yo me irrito con la voluntad de Dios, entre yo y Dios hay un ídolo. Y como yo quería mi ídolo, y el Señor, si el Señor quiere, y el Señor está tratando de destruir mi ídolo, esa competencia entre las dos voluntades se irrita, se enoja, se frustra. Escucha cómo habla un hombre de fe, el apóstol Pablo.
1 Corintios 4:19. Pero iré a verlos pronto, si el Señor quiere. Más adelante, la misma carta, 16:7. Pues no deseo verlos ahora solo de paso, porque espero permanecer con ustedes por algún tiempo, si el Señor me lo permite. No sé. Romanos 1:10. Siempre en mis oraciones implorando que ahora al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. No sé si Pablo había tratado de llegar a España, no había podido, y ahora está tratando de llegar a Roma para que de ahí los romanos los envíen a España, si Dios me lo permite. Recuerda que cuando Pablo iba en sus viajes misioneros, en un momento dado, él quiso entrar a Bitinia, dice que el Espíritu de Dios se lo impidió. No fue simplemente le dijo, Pablo, no, mire, esa no es mi voluntad, vete por aquí. No, me lo impidió, me lo prohibió, me dijo que no. ¿Y qué hizo Pablo? Y entonces, Señor, ¿qué hago? Y ahí se apareció un hombre de Macedonia en una visión. Le dijo, Pablo, es para acá, te necesitamos. Y Pablo siguió para Europa, y ese es el comienzo de la evangelización del continente europeo. Fruto de una prohibición de querer hacer algo bueno, de evangelizar en Bitinia y regiones alrededor. Esa es una de las 2 veces que Dios le impidió evangelizar. Ese no era el plan de Dios. Y cuando ese mismo Dios, en su voluntad soberana, no remueve el aguijón del apóstol Pablo de su carne, Pablo dice, pues me gloriaré entonces en mis debilidades. Yo quería no tener esta debilidad, pero entonces, si tú has decidido dejarla, esa voluntad es buena, agradable y perfecta para mí, y me voy a gloriar en ella. Porque ahora he entendido que en mi debilidad tú te haces fuerte. Pues déjalo así, Señor, no hay problema. Solamente que no sabía si debía seguir pidiendo. Y cuando la segunda persona de la Trinidad se encarnó, dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad. Y nos estaba dejando un ejemplo, que si Él no vino a hacer su voluntad, a mí no me dieron vida física para hacer mi voluntad tampoco, y mucho menos me salvaron para hacer mi voluntad, porque no puedo estar por encima de mi Señor Jesucristo, que cuando vino dijo, yo no estoy aquí para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del Padre que me envió. Dios encarnado no se atreve a vivir conforme a su voluntad, pero nosotros sí. Cristo en Getsemaní, frente a su peor experiencia de vida, Padre, esta es mi voluntad, pero ¿sabes qué? Yo no estoy aquí en carne para hacer mi voluntad, yo estoy aquí para que se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, yo creo que hay varias razones por las cuales nosotros tenemos esa lucha con la voluntad de Dios, y una tiene que ver con nuestra rebelión y tiene que ver con nuestro deseo de ser autónomos. A nosotros se nos olvida que hay un ser autónomo en todo el universo, y es Dios. Todo lo demás, inanimado o no, es dependiente de ese ser. Pero por otro lado, mucha gente tiene una confusión con la voluntad de Dios. Porque para mucha gente la voluntad de Dios es sinónima de graves problemas. No, yo no me atrevo, pastor, a pedirle a Dios su voluntad, porque imagínate ahí que me va a enviar problemas de verdad, y yo que estoy mal ya. O sea, Dios está arriba diciendo, wow, si Miguel me diera permiso para yo hacerle esta maldad, pero tengo que esperar. Ya me dijo que puedo hacer mi voluntad, pues ahí va. ¡Pah! Un tiempo difícil para él. Como que la voluntad de Dios y vivir miserablemente es sinónimo. No, yo no me atrevo ni siquiera a pensar que voy a ser misionero, porque segundo me manda para la jungla de África. Me dijo alguien en una ocasión, no le estoy pidiendo a Dios por un hombre así o asado, porque si yo pido eso seguro me va a mandar a casar con el hombre más feo del mundo. Y yo no sé si los paganos tienen dioses así. Hermano, tus problemas comienzan fuera de la voluntad de Dios. Tu mayor garantía es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios, tú puedes contar con 3 cosas. Tu voluntad pecaminosa, rebelde, limitada. 2, tú puedes contar con el favor de Dios soplando a tu favor, en tu dirección. Y 3, puedes contar con la oposición de Dios. Con esas 3 cosas tú puedes contar. Hermanos, nosotros tenemos que acabar de entender y de aceptar que la voluntad de Dios es simplemente un reflejo de su carácter, de quién Él es.
Es un reflejo de su poder, es un reflejo de su sabiduría, es un reflejo de su benevolencia, de su amor para contigo. Es un reflejo de su soberanía, de su providencia. Tú nunca has conocido ni vas a conocer nada más perfecto que su voluntad para ti. Tú nunca vas a encontrar o vas a conocer nada más bondadoso que la voluntad de Dios. Nada ni en tu imaginación podría encontrar o pensar en algo que garantice mejor tu futuro que la voluntad de Dios. No vas a encontrar nada que esté más a tu favor que la voluntad de Dios. Recuerda que en la eternidad pasada Dios te pensó, y cuando te pensó como una persona X, con dones, talentos, circunstancias, inteligencia, una familia, en un lugar, y te puso allí, y todo sería orquestado conforme al consejo de su voluntad en la eternidad pasada, de manera que hoy tú lo que estás viviendo es la realidad de la voluntad pasada de Dios, ahora hecha realidad en el tiempo y en el espacio. Tú nunca vas a encontrar nada que pueda traer más tranquilidad a tu vida que su voluntad. Y aún así vivimos con esa lucha, porque hay un ídolo entre yo y Dios, y frecuentemente soy yo mismo. Cuando no encuentras paz en medio de la voluntad de Dios, es porque tu carne se rehúsa a entregar la última fibra de su deseo a la bondad del Dios que te creó y te salvó. Eso es como es. Porque una de dos, la falta de paz, la intranquilidad, o estás fuera de la voluntad de Dios, y ahí no puedes encontrar paz, o estás haciendo la voluntad de Dios, pero de mala gana, como decimos nosotros. No porque mi corazón lo quiere, y por eso Jonás hizo la voluntad de Dios a regañadiente y no pudo disfrutar ni siquiera el éxito de su predicación, porque fuera de la voluntad de Dios o haciendo la voluntad de Dios sin que el corazón lo quiera, rehusándome de corazón, yo no puedo encontrar el gozo del Señor en mi vida. Es la idea de Dios en la eternidad pasada acerca de quién yo llegaría a ser. Esa es la idea, y eso es lo que yo vivo hoy, y por eso es que yo tengo que consultarle al Dios creador y redentor para discernir su voluntad. No hay una sola situación en tu vida, una sola, sobre la cual Dios no tenga una opinión. Una sola no la hay. Bueno, pastor, pero es que yo no sé cómo yo encuentro eso. Bueno, si estuviste en el curso de varias semanas, el pastor Chacho tiene algunas ideas, o quizás ya lo entiende mucho mejor, pero en primer lugar, esta es su voluntad revelada para cada uno de nosotros. Pero yo no puedo estar buscando la voluntad personal para mi vida cuando esta o la desconozco o reconozco que no la conozco, pero no me dedico a escudriñarla, porque en realidad no me interesa tanto saber lo que Él tiene que decir para sus hijos. Sí, pero ¿cómo vas a encontrar mi voluntad? ¿Cómo voy a encontrar mi voluntad personal si no sé cuál es la voluntad general para nosotros? El Espíritu luego que mora en mí me da entendimiento, me da discernimiento acerca de las verdades de la Biblia. Los consejeros que Dios pone a mi alrededor enriquecen mi sabiduría para que yo pueda tomar decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios. El diseño de Dios, hermanos, hay algo que yo he usado aún hasta en debates, es que el diseño de Dios en su creación nos revela su voluntad. El diseño de Dios en el matrimonio, en la familia, el diseño de Dios en la iglesia, cómo debe funcionar, el que se somete, el que lidera a cada uno de nosotros, el diseño de Dios aún en el desenvolvimiento de las naciones. El diseño de Dios es conforme a su carácter y sabiduría, y asimismo es su voluntad. Si violas sus diseños, no espere que Dios te va a revelar su voluntad personal. No es posible. Estás fuera de diseño. Las circunstancias, según se va dando o no se van dando, o las puertas se van abriendo o cerrando, nos revelan su voluntad. Dios tiene una opinión de cada una de nuestras circunstancias y decisiones. Dios es tan detallista que Él no solamente tiene una voluntad, Él tiene una vocación para tu vida. Y esa vocación es el llamado que Dios te hace
Déjame decirte cómo R.C. Sproul lo definió en su libro Can I Know God's Will? ¿Puedo yo conocer la voluntad de Dios? Un librito pequeñito, pero él te habla de que ese llamado, esa vocación, es una convocatoria santa de parte de Dios a llenar una responsabilidad que Él ha colocado sobre nuestros hombros. Es una convocatoria santa. Dios te llamó a que hagas algo en la vida. Lo puso sobre tus hombros. No te pidió opinión. Te capacitó, te dio dones, talentos. Te llamó en una dirección, te puso en una familia, te puso en una iglesia y te dice, esta es mi voluntad para ti. ¿Cuál? El llamado que te di. Y así a Abraham él lo llama en un momento dado como ganadero, y Abraham le sirvió como ganadero, no era otra cosa Abraham. David en un momento dado fue pastor, luego lo llama para que le sirva como rey. En otro momento Dios llama a Josué para que le sirva a Faraón como primer ministro, como la mano derecha. A Daniel lo llama como profeta y le dice, quiero que le sirva a estos reyes paganos, Nabucodonosor y sus sucesoras. Dios fue llamando a cada uno de ellos y le fue dando una vocación en particular. Mira lo detallista que es Dios. Salmo 32:8. Yo te haré saber a quién, a ti, y te enseñaré a quién, a ti, el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No es te aconsejaré en sentido general, cuando le habla a mi iglesia. No, Él te va a aconsejar así también. Pero de manera particular, te voy a enseñar el camino en el que tú debes andar. Pero si el camino en que debes andar es eso implica que necesito conocer su voluntad aquí y obedecerla, porque si este es el camino donde yo transito bajo la obediencia a su voluntad general, pero yo ando por aquí en busca de mi propia voluntad y aquí digo, Señor, pero que no sé lo que tú quieres para mí. Dios te dice, si te devuelves y comienzas a obedecer por el camino de mi voluntad general, allí, no aquí, te será más claro lo que yo quiero. Quizás no es el tiempo, quizás no es la forma, quizás no es el lugar. Yo te haré saber y te enseñaré. Si Dios orquesta nuestra historia, entonces no hay decisiones que yo no deba consultar con Dios. Pastor, pero hay decisiones grandes, hay decisiones pequeñas. ¿Usted se refiere a las grandes? Bueno, ¿tú conoces alguna decisión grande para Dios? Son todas pequeñas. Proverbios 16:9. Similar a lo que leí anteriormente de Salmos. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Tú puedes planificar, tú puedes soñar. Yo voy a dirigir tus pasos. Incluso tus pasos de desobediencia, te lo voy a organizar. Porque si tengo que tomar a un hijo pródigo y dejarlo que gaste todo lo que tiene en vicios y prostitutas y demás y termine comiendo algarroba, estoy orquestando su desobediencia porque lo quiero de regreso. Y por eso hasta su desobediencia la orquesto. Y ahí cuando él volvió en sí, había perdido la razón. Cuando él volvió en sí, dijo, en la casa de mi padre hay gente que come tan bien todos los días, déjame regresar. Pero nota cómo regresa ya con un espíritu contrito y humillado. Padre, yo pequé contra el cielo y contra ti. Ya no hay nada de excusa, nada de justificación, nada de Padre, tú sabes que yo era muy joven y no pensé bien. Nada de eso, olvídate de las justificaciones. Abraza tu pecado como el hijo pródigo. Dios nos ha dejado amplia evidencia en la palabra de que hay una voluntad individual para cada uno de nosotros. Número 4. Nota que el hombre desea hacer lo que Dios quiere. El hombre, en vez de hacer lo que Dios quiere o desea para él, prefiere hacer su voluntad independientemente de las consecuencias que les toque vivir. Y algunos pueden llamar a eso, bueno, déjame leerte la Nueva Traducción Viviente primero. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, pretenciosos, y semejante jactancia es maligna. Ese es el versículo 16. Santiago, cuando sigue desarrollando su idea, dice, las personas que piensan de esa forma se jactan. Más bien, eso es arrogante. Eso le llama Santiago. En la Nueva Biblia de las Américas, en la Nueva Traducción Viviente, dice que eso es
jactarse es jactancia, sus propios planes pretenciosos. Thomas Manton, el puritano Thomas Manton, sobre el comentario de Santiago, dice que el hombre caído no solamente practica el pecado, sino que se gloria en él. Manton parece decir que el hombre caído va y planifica conforme a su voluntad, peca, disfruta su pecado y lo disfruta tanto que luego se gloria en él. Y él explica por qué eso es así. Dice, el hombre caído es un hombre invertido, es un hombre al revés, con la cabeza para abajo. Su amor está donde debiera estar su odio, y su odio donde debiera estar su amor. Su gloria está donde debiera estar su vergüenza, y su vergüenza donde debiera estar su gloria. Pablo habla de personas como estas y dice que el fin de estos hombres es su perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza. Ahí está el mismo vocabulario de Manton, cuya gloria está en su vergüenza. Los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Filipenses 3:19. Y en quinto lugar, nota cómo Santiago en el versículo 17 advierte a sus seguidores que conocer la voluntad de Dios no es suficiente. Debes conocerla y hacerla, porque conocerla sin hacerla lo único que hace es que me condena. Versículo 17. A aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso es como cuando llegué a ese versículo fue como, ¿y esto de dónde sale? Porque como que no está dentro del contexto de lo que Santiago viene hablando. Pero cuando tú lo lees una vez y lo lees otra vez y lo lees otra vez, como que de repente la luz comienza, es como que el sol comienza a salir. Y quizás lo que Santiago está diciendo, ok, déjame ver si puedo hablarle a todos, ya no a un grupo en particular. Entonces, para aquellos que no viven planificando sin Dios, para aquellos que viven diciendo más bien, si Dios quiere, déjame recordarles que ellos que dicen si Dios quiere y que están pensando que realmente es si Dios quiere, que hay una voluntad de Dios revelada, que se conoce y que frecuentemente conociéndola no la hacen y que por tanto conocer la voluntad de Dios sin hacerla, lo único que trae es condenación de pecado sobre tu vida. Hermano, si tú lo piensas bien, la mayoría de las veces que pecamos no es en desconocimiento de la voluntad de Dios. Si tienes algunos años en la iglesia, yo creo que yo he dicho esto más de una vez por varios años. No es como que tú cometes un pecado y tú al otro día te levantas y dices, oh wow, ¿y esto es pecado o no es pecado? No es como que tú te robas algo y alguien te dice, eso es tuyo. No, pues te lo robaste y eso está mal. No, hermano. La mayoría de las veces, cuando pecamos, nosotros sabemos que estamos pecando. ¿Y por qué lo hacemos? Porque yo le he dado rienda suelta a mis sueños que nutrieron mis deseos, y mis deseos dominaron mi mente, y como yo pienso, yo vivo, yo actúo. Porque los deseos no se someten a la voluntad de Dios. ¿Por qué tú crees que Pablo dice que él tiene que disciplinar su cuerpo? Porque los deseos no se someten a la voluntad de Dios. A los deseos hay que someterlos a algo externo, y esa es tu mente que conoce la voluntad de Dios, y tu voluntad y el espíritu que pone en ti, que Dios pone en ti para crear el poder y el hacer, tienen que someter los deseos, disciplinar su cuerpo. Pero hermanos, no podemos conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas de manera individual sin, número uno, conocer su voluntad general, y número dos, tratar de vivirla, de obedecerla todos los días. Nosotros queremos ejercer nuestra voluntad para complacer nuestros deseos. El puritano Thomas Watson, comentando acerca de la frase del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, decía que nosotros necesitamos dos tipos de obediencia. Una obediencia activa para que podamos hacer la voluntad de Dios activamente en lo que Él ordena. Y nosotros necesitamos una obediencia pasiva para someternos pacientemente a la voluntad de Dios en lo que Él nos impone o nos inflige. En la vida de Cristo, esas dos obediencias se ven, y de hecho, teológicamente eso es como es visto, que la obediencia activa de Cristo es la que gana méritos para nosotros, porque Él cumplió la ley a cabalidad.
y la obediencia pasiva de Cristo, donde Él no abrió su boca, se sometió a los latigazos, se sometió a los clavos, clavado en un madero. Esa obediencia pasiva es la que termina pagando el precio de mi pecado, que me hace luego posteriormente libre de pecado y libre de la justicia de condenación eterna. Yo necesito su obediencia activa, yo necesito su obediencia pasiva. Thomas Watson dice, en tu vida eso es como es. Hay cosas a las que Dios te está llamando a que te sometas. Circunstancias difíciles. Tú necesitas una obediencia pasiva para someterte. Y hay una obediencia activa que tiene que ver con aquellos preceptos revelados en su palabra para todo el mundo. Habiendo pensado, ¿verdad?, de una forma quizás distinta acerca de la voluntad de Dios, quizás sea bueno cerrar citando a Thomas Watson de nuevo, otro de los grandes puritanos y teólogos del pasado, y que tú puedas reflexionar al final del mensaje a través de esto que te voy a compartir. Y luego puedas quedarte ahí como a la expectativa para que podamos cantar una canción que le hemos cantado pocas veces, pero se ha cantado aquí, y que la canción misma se continúe siendo para ti como una especie de oración reflexiva para ver si al final de este año, antes que el año termine de alguna forma sobrenatural, algo ocurre en tu mente, en tu corazón, que finalmente termina esta lucha de Getsemaní, entregando la última fibra de tu voluntad. Escucha las observaciones de Thomas Watson, que están relacionadas al Padre Nuestro, en la oración que se haga tu voluntad y no la tuya, y no la mía, perdón. Que se haga la voluntad tuya en el cielo como en la tierra. Esa es la oración del Padre Nuestro. Número 1, dice Watson, el gran designio de Dios en su palabra es convertirnos en hacedores de su voluntad. Ese es su designio. Número 2, la meta de todas las promesas de Dios es llevarnos a hacer su voluntad. Todas las promesas de Dios, donde Él promete estar con nosotros, donde Él promete no abandonarnos, tienen como propósito activar o estimular el deseo de hacer su voluntad. Número 3, la porción de la palabra que representa una advertencia o alguna amenaza para nosotros tiene por fin alejarnos del pecado y convertirnos en hacedores de la voluntad de Dios. Aquellas cosas que parecen, ten cuidado, no haga, recuerda las consecuencias. Watson dice, eso tiene por finalidad alejarte del pecado y que termine haciendo su voluntad. Número 4, el cuidado providencial de Dios tiene por fin el que lleguemos a hacer su voluntad. Las aflicciones son enviadas para llevarnos a hacer su voluntad. Las misericordias de Dios tienen como propósito el hacer su voluntad. Número 5. Al hacer su voluntad mostramos el amor por Cristo, quien dijo, si me amáis, obedecéis mis mandamientos. El hacer la voluntad de Dios es una manera de yo demostrar que verdaderamente amo a mi Señor. Número 6. La voluntad de Dios es para nuestro beneficio. A ti te conviene. Si tienes que morir en la cruz, te va a convenir. El apóstol Pablo lo dijo, ya sea por vida o por muerte, no me importa, lo único que quiero es que Cristo sea magnificado. Número 7, hacer la voluntad de Dios es nuestro honor. Considera, dice Watson, el gran honor que sería que un gran rey de la tierra, benevolente, muy famoso, te llame y te pida que hagas algo para él. Imagínate cuando ese rey es el creador del cielo, la tierra y es tu redentor personal. Es un gran honor. Hacer la voluntad de Dios, número 8, en la tierra nos hace semejantes a la imagen de Cristo. El propósito eterno de Dios en la eternidad pasada era hacerte a su imagen. Todo está cooperando para bien para eso, pero la única manera como tú puedes ser conformado a su imagen es si haces su voluntad. Si rehúsa, está deformando su imagen en ti. Número 9, hacer la voluntad de Dios en la tierra nos trae paz en la vida y en la muerte. Paz en la vida y en la muerte. Se cuenta de el doctor Lloyd Jones, un médico, no era doctor en teología simplemente, sino un médico, que cuando estaba en su lecho de muerte, iban a comenzar a orar por su mujer y dice, no oren para que yo me mejore. No, ya, déjenme ir, suéltenme. Que trae paz en la vida y en la muerte. Número 10, si reconocemos a Dios como Señor, entonces debiéramos hacer su voluntad antes que cualquier otra voluntad. O sea, si Dios es Señor, yo tengo que vivir su señorío.
Y yo tengo que demostrar que yo creo que Él es Señor. Cuando yo me revelo en mi vida, estoy demostrando que me estoy rebelando en contra del Señor. Hay una forma de poder llamarle Señor con los labios y poder mostrar que Él es Señor en mis hechos. Y es cuando mis labios, mi corazón y mis hechos son congruentes. Congruen en una misma página. Y eso es que Santiago nos está llamando. Y es lo que tiene sentido en nuestras vidas. Hermanos, yo no estoy aquí como alguien que toda su vida ha vivido tranquilo, sin luchar con la voluntad de Dios. Todos nosotros hemos luchado con la voluntad de Dios en algún momento. Unos más, unos menos, uno más recientemente. En todos nosotros ha habido una lucha de algún tipo. A veces la lucha es con tu esposo o esposa, a veces con tus hijos, a veces con tu compañero de trabajo o el lugar de trabajo, a veces con una enfermedad. Quizás tú quisieras que algo fuera así y no ocurre. Quizás tú quisieras que algo no fuera así, pero no cambia. Quizás hay un aguijón en tu carne y tú le has pedido a Dios no 3 veces, 300 veces. Y el aguijón se queda. Quizás esa es la voluntad de Dios. Quizás quiere entrar, por así decirlo, como a la tierra prometida, que sería como un lugar donde quieres mudar, o un tipo de trabajo, o alguna otra cosa, que es como una tierra prometida. Y Dios te dice, como le dice a Moisés, ya no me hable más de esto, que no vas a entrar. Quizás es una iglesia en la que tú estás. Hay una situación, hay una circunstancia, o le falta algo que tú quisieras que estuviera, pero no está. Puede ser. Pero quizás no hay otra alternativa todavía. Quizás hay algo que tú quieras vender, o algo que tú quieras comprar, algo que tú quieras obtener. O quizás hay algo que tú quisieras como poder alcanzar para que tu futuro esté garantizado, esté tranquilo, y no acabas de llegar. Hay tantos deseos distintos en tu corazón, en el mío, con lo que nosotros hemos luchado, quizá vamos a luchar mañana. Hermanos, esa lucha tiene que terminar. Pero no va a terminar si yo no entrego la última fibra de mis deseos, de mi mente, de mi vida, al Señor de mi vida, al que compró mi vida. De manera que tú puedas decir en todos los casos, sí, yo quisiera esto, pero si Dios quiere. Yo quisiera aquello, pero si Dios quiere. Y si Dios no lo quiere, pues no lo quiero. Yo compartí entre culto con el pastor Reinaldo y hablamos, y yo le decía, él me hizo un comentario y yo le decía, ¿sabes qué? Yo anhelo tener un colegio de pastores. ¿Tú sabes qué? Pero no ha ocurrido. Quizás no ocurra y me muera sin verlo. It's okay, está bien. Descubrí la voluntad de Dios. O quizás yo estoy ya envejeciente y hay otro que lo inicia. Está bien. Descubrí que la voluntad de Dios era para después. No era conmigo. Era la voluntad de Dios, pero yo no era el agente. Está bien. Está bien con mi alma. Y así nosotros pudiéramos hacer una larga lista de deseos. Hermanos, es por encima del sol que tiene que ver la vida. Tienes que poner tus ojos en las promesas, en el reino venidero. Tienes que acumular tesoros en el reino venidero. Tienes que pensar como Cristo y decirte todos los días, levantarte, yo no me despierto hoy para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me salvó. Y eso puede ser con hijos, eso puede ser sin hijos. Hermanos, donde quiera que tú estés, no importa el lugar, la circunstancia, no sé lo que pudiera ser o no ser. La lista es interminable. Lo que sí yo sé, que Getsemaní no está ahí simplemente para mostrarnos hasta dónde Cristo sufrió. Getsemaní está ahí para decirme, si Él lo hizo, yo también. Si Él murió, yo también. Si Él renunció, yo también. No podemos cantar la última canción que cantamos, yo también, y luego vivir la vida, yo tampoco. No puede ser. Es tu Señor que lo entregó todo.
Y no simplemente tu Señor, Dios encarnado lo entregó todo, entregó su voluntad perfecta, soberana, la entregó para que tú y yo ahora no estemos luchando con una voluntad santa, con una voluntad perfecta, entregada cuando se encarnó y retomada otra vez para decirte, y ahora tú también. Señor, pero no puedo. Te doy mi espíritu. Te doy mi palabra, te doy una iglesia, te doy consejeros, te doy compañeros del camino. ¿Qué más quiere? Si le preguntas a Dios, ¿qué más quiero? ¿O qué más tú quieres? Él te dirá que renuncies de una vez y para siempre. No más lucha, porque nunca va a tener nada mejor que estar en el centro de mi voluntad. Buena para ti, agradable si la vives a mi manera, en mi poder, perfecta porque soy incapaz de errar. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Diciembre 16, 2023. Señor, de primera instancia, yo te pido que nosotros, como iglesia, y por cada uno de mis hermanos, no lleguemos a enero 1 del 2024 siendo la misma persona que entramos en enero del 2023. Señor, en el nombre de Cristo, nosotros todos venimos pidiéndote perdón, porque en cierta manera, como Santiago dice, quizás nos hemos jactado de que logramos cosas en nuestro poder, en nuestra voluntad, y dijimos incluso lo que yo me propongo, yo lo consigo. Perdónanos por tener esa actitud de pecado y de rebelión. Señor, perdónanos por pensar que yo puedo orquestar mi vida de una manera mejor que lo que tú puedes hacerlo, que yo puedo gozar mi vida de una mejor manera que lo que tú puedes darme gozo, que yo puedo asegurar mi futuro de una manera mucho mejor que lo que tú puedes garantizarlo. Perdónanos todas esas formas pecaminosas de pensar y todas las veces que tú no has estado en la ecuación, o cuando te hemos puesto simplemente como un factor más de la ecuación, pero no como el factor determinante en la ecuación. Señor, ayúdanos a no pensar, desear, planificar nada donde tú no estés. Donde tú no estés, que podamos ser yo tampoco. Que, Señor, al orar, al vivir, al cantar, nosotros podamos decir, si no ocurre, está bien con mi Dios, está bien con mi alma. Aún si no puedo cambiar esto, aún si no puedo mover el monte, aún si no puedo conseguir lo que tanto, aquello tras lo cual yo corrí tanto, con tanta intensidad, Señor, ayúdame a entregarlo y decir, si no es para mí, no lo quiero, porque tú eres quien lo determina. Ayúdame a recordar que los sí y los no de la vida son los sí y los no de Dios. Y como no puedo saberlo todo en términos de tu voluntad, lo que tú haces en tu bondad es que tú me revelas dicha voluntad cuando tú cierras puertas y cuando tú abres puertas. Y que yo pueda verlo simplemente diciendo, gracias Señor, tu voluntad me ha sido revelada. Lo que no vi en tu palabra, lo que no entendí de otra forma, ahora lo vi. Y que yo pueda decir, aún así, aún si tú dices que no, está bien con mi alma. Ayúdanos a seguir ahora reflexionando en esta canción y que la canción sea una oración de corazón, no de labios. El próximo año sea otra cosa. Porque estuve en Getsemaní en este año y luego es como que hubiese resucitado en enero 1 a un nuevo vivir de una forma verdaderamente libre. Ayúdanos a seguir reflexionando, Señor, en Cristo Jesús. Amén.